Buenas noches, en unos momentos comenzamos.
Muy bien, vamos a comenzar en honor al tiempo, la clase del día de hoy. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos sean a este tema de la unidad número 5, que es la que estamos haciendo en estos momentos y con la que vamos a culminar lo que es el módulo. Algunos de ustedes incluso creo que ya han concluido, algunos están empezando a concluirlo y eso está súper bien. Solo recordemos que el tiempo límite para concluir todo, no solo el módulo de la unidad 5, sino todos los demás módulos, el tiempo que tenemos es hasta el día jueves. Ya el día jueves tenemos que tener todo completamente al 100%, ¿de acuerdo? Ya ahí ya tenemos que tener prácticamente todo bien, solo preparándonos para el siguiente módulo y para descargar nuestro diploma. Nos vamos a comenzar el repaso de esta noche con el tema Frequency Adverbs, los adverbios de frecuencia. Muy interesante el tema porque es algo que utilizamos muchísimo en inglés. ¿Okay? Los adverbios de frecuencia es algo con lo que ustedes se van a topar muy seguido en las oraciones y en situaciones de la vida real donde los utilizamos. Entonces vamos a ver el día de hoy los usos de los frequency adverbs, los usos, cómo los vamos a colocar en las oraciones, cuál es la estructura, ¿okay? ¿Cuál es la estructura y para qué nos van a servir? Entonces, vamos a comenzar. When do we use adverbs? ¿Dónde los vamos a utilizar? We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. El nombre ya nos está diciendo para qué utilizamos esos adverbs. Los vamos a utilizar para describir la frecuencia en la que realizamos una actividad. Entonces vamos a describir la frecuencia, o sea, qué tan seguido, qué tan seguido realizamos esa actividad. Para ese tipo de oraciones es donde vamos a utilizar los frequency adverbs. Okay, these are called adverbs of frequency. Okay, and include. Ahí en el cuadrito podemos observar que tenemos los adverbios, los frequency adverbs, y tenemos 3 columnas. La primera, frequency. Okay. La segunda columna, adverb of frequency. Y la tercera es un example sentence, es un ejemplo, Veamos la frecuencia. Tenemos desde el 100% hasta el 0%. ¿Ok? Entonces, esto es qué tan seguido hacemos la actividad. Tenemos ahí 100% al 0%. Y luego tenemos ahí los adverbios. Vamos a comenzar con uno muy famoso. Always. ¿Ok? Always. 100%. Siempre. I always go to bed before 11 p.m. Siempre me voy a dormir antes de las 11. Siempre. O sea que hago esta actividad todos los días. Así que 100% de frecuencia. 90%. Vamos con el 90%. Usually. I usually have cereal for breakfast. Usually. Usualmente. Usualmente como cereal para el desayuno. O sea, 90%. Quiere decir que como puedo desayunar cereal, no lo puedo hacer. Tal vez ese día quiera algo más. Entonces, no lo hago al 100%. No lo hago todos los días. Sino que usualmente. La vamos bajando al porcentaje. Hoy tenemos 80%. 80%. Normally, generally. I normally go to the gym. Normalmente o generalmente. Ese es este adverbio. Entonces, normalmente voy al gym. Quiere decir que voy al gym de vez en cuando. O sea, no es que lo haga con frecuencia, sino que normalmente o generalmente. ¿Ok? Quiere decir que tal vez no es todos los días, es una vez a la semana, 2 veces a la semana, etc. Entonces, normalmente, generalmente. 70%, 70%. Often, frequently. I often surf the internet.
Entonces aquí tenemos el 70% y estamos utilizando often, frecuente, ¿ok? Frecuentemente. Entonces, ¿ok? Ahí de vez en cuando yo me meto al internet y busco cosas. Entonces, often es cuando lo hacemos actividades al 70%. 50% del 70% nos hemos ido de un solo al 50%. Tenemos ahí sometimes. I sometimes forget my wife's birthday. Sometimes, algunas veces. ¿Ok? Algunas veces, sometimes. Luego tenemos 30%, 30%. Tenemos occasionally, ocasionalmente. I occasionally eat junk food, ¿ok? Ocasionalmente como comida chatarra, o sea que la como así, muy raras veces. 10%, ya le vamos casi llegando al 0%. 10%, seldom. I seldom read the newspaper. Seldom, o sea, podría traducirse como, por así decirlo, ocasionalmente o de vez en cuando, ¿ok? Y ahora tenemos 5%, ya tenemos 5% de frecuencia, ¿ok? De qué tan seguido hacemos esta actividad. Hardly ever, rarely. I hardly ever drink alcohol. Casi nunca, raramente, ¿ok? Luego tenemos 0%, 0%, o sea, esto es que nunca lo hago. Y ahí tenemos la palabra, never. I never swim in the sea. Entonces, never, nunca. Quiere decir que esta actividad nunca la hago. O sea, es un 0% de frecuencia porque no lo hago seguido. No lo hago prácticamente jamás. Entonces, ahí tenemos del 100% al 0%. 100% siempre, 0% nunca. Y luego ahí tenemos los que van como en el medio. Y así lo vamos a utilizar, como nos estamos viendo ahí. Del 100% es always. He's always very punctual. I'll see if he's here yet. Always. Siempre es muy puntual. 90% usualmente. 80% generalmente. 70%, ahí vamos diciendo a veces, de vez en cuando. Ok, ocasionalmente, raramente, raras veces y nunca. Sí, vamos a ir bajándole a esa frecuencia. Ahora bien, ¿qué podemos notar en estos ejemplos, en estas oraciones? ¿Dónde vamos a colocar en nuestra estructura el adverb of frequency? Porque esto es muy importante. Vamos a notar que en algunas oraciones he colocado el adverb of frequency de primer lugar en la oración, como en sometimes. Ahí lo he colocado primero. En otras ocasiones va después del nombre. He, we, they, ok, ahí lo tengo. I have. Y también lo tengo en el complemento. Will never, ok, rarely. Entonces, vemos que puede variar un poquito. Entonces, como lo puedo colocar al principio de la oración, lo puedo colocar ahí, en medio, o usualmente después del nombre. Aquí está. The position of the adverb in a sentence. ¿Cuál es la posición que tiene este adverbio en una oración? An adverb of frequency goes before a main verb, except with to be. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? El adverbio de frecuencia irá después del verbo principal. Perdón, irá antes. ¿Ok? Irá antes del verbo principal, excepto con el verbo to be. ¿Ok? Con el verbo to be es la excepción. Pero siempre o usualmente, ¿ok? Usualmente vamos a colocar el adverbio antes del verbo principal. Tenemos ahí la estructura. Subject plus adverb plus main verb.
Tengo ahí subject, I. Adverb, always. Main verb, remember. Entonces, tengo el adverbio antes del verbo. ¿Ok? Entonces tengo ahí, I always remember to do my homework. He, subject. Normally, adverb. Main verb, gets. Tengo, he normally gets good marks in exams. Entonces ahí está, excepto, y tenemos ahí la excepción. Excepto con el verbo to be. Ahí va a ser una de las ocasiones en el que tal vez no irá. They are. Ok, ahí tenemos subject, they, el verbo to be, are. Ok, ahí tenemos antes. Antes el verbo principal, en este caso el verbo to be. Cuando el verbo to be sea el verbo principal de nuestra oración. Ok, cuando el verbo to be sea el verbo principal, entonces sí irá antes del adverbio. Ok, entonces ahí tengo, they are never pleased to see me. Entonces tengo el subject, they, el verbo to be, are, y el adverbio never. She isn't, she, subject, el verbo to be, isn't, is not, y el adverbio usually, bad temper. Entonces, ahí está la posición del adverbio en la oración. Lo vamos a colocar antes del verbo principal, excepto con el verbo to be. Ahí el verbo to be irá antes y luego irá el adverbio. Esto es cuando el verbo to be sea el verbo principal en mi oración. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando uso un auxiliar? When we use an auxiliary verb, have, will, must, might, could, will, can, etc., the adverb is placed between the auxiliary and the main verb. This is also true for to be. ¿Qué pasa cuando utilizo uno de estos auxiliares? Ya sea have, will, okay, must, might, could, cualquiera de estos. ¿Dónde voy a colocar el adverbio? Entre el auxiliar y el verbo principal. ¿Ok? Entonces, ahí es donde voy a colocar mi adverb. Si utilizo un verbo auxiliar, lo voy a colocar, mi frequency adverb, ¿entre qué? Entre el auxiliar, ya sea will, must, have, etc. y el verbo principal. Aquí en medio va a ir mi adverb. Incluso si es con el verb to be, pero estoy utilizando un auxiliar, ahí voy a aplicar esta regla. Voy a colocar el adverbio en medio del auxiliar y el verbo principal. Tenemos ahí los ejemplos. Subject plus auxiliary plus adverb plus main verb. Esa es la estructura. She, subject. Can, auxiliary. Sometimes, adverb. Beat, main verb. Me in a race. I, subject. Auxiliary, would. Adverb, hardly ever. Main verb, be. Subject, they. Auxiliary, my. Adverb, never. See, main verb. Entonces ahí lo tenemos. Subject más el auxiliar más el adverbio más el verbo principal. Siempre que esté utilizando un auxiliar, voy a colocar mi adverbio de frecuencia entre el auxiliar y el verbo principal. Ahí es donde lo voy a colocar. Justo ahí en medio. Ustedes se fijaron en el cuadrito, en el primer cuadrito que aparecía ahí en las diapositivas, así los tenía en medio en algunas ocasiones. Y era porque estaba utilizando un auxiliar. Entonces, cuando utilice un auxiliar, voy a aplicar esta regla. Okay. We can also use the following adverbs at the start of a sentence. Okay. Al inicio de una oración,
puedo utilizar estos adverbios al inicio de mi oración. Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally. Estos los puedo colocar sin ningún problema al inicio de mi oración. Occasionally, I like to eat Thai food. Normally, I eat pupusas on Sunday. Okay? Often, I love to eat pupusas on Sunday. Entonces, así puedo colocar estos adverbios, estos que tengo aquí en esta lista, al inicio de mi oración. Pero tenemos ahí un pero. But we cannot use the following at the beginning of the sentence. Así como tengo ahí arriba los que puedo utilizar al inicio de la oración, tengo ahí abajo los que no pueden ir en el principio de mi oración. Always, seldom, rarely, hardly, ever, never. Esos son los que no puedo colocar al principio de una oración. No puedo comenzar una oración con always, ni con never, ni con rarely, seldom, or hardly. Esos son los no. Solo puedo utilizar los que teníamos ahí arriba al inicio de la oración. No puedo utilizar los que tengo ahí abajo. ¿Qué pasa con los adverbios como hardly, ever, never? ¿Ok? We use hardly ever and never with positive, not negative verbs. Cuando vemos los adverbios como casi nunca y nunca, los relacionamos con algo negativo. Y ya vimos que no. Vamos a utilizar hardly ever y never con positivo, no con verbos negativos. ¿Ok? Entonces, aunque se escuche negativo, recordemos que no estoy hablando de algo negativo. Simplemente estoy expresando la frecuencia con la que realizo la acción. Entonces, no es que sea algo negativo. Si yo digo never o hardly ever, no me estoy refiriendo a algo negativo. Usualmente relacionamos esos dos adverbios con algo malo, con algo negativo, pero no. ¿Ok? Lo vamos a utilizar con verbos positivos. She hardly ever comes to my parties. Ella casi nunca viene a mis fiestas. Eso no es algo malo. Solo estoy hablando de la frecuencia. They never say thank you. Nunca dicen gracias. Suena negativo, pero estoy utilizando la frecuencia con la que pasa. Nunca dicen gracias. Y we use ever in questions and negative statements. Entonces, sí, solo la palabra ever, no acompañada de hardly, solo ever es la que vamos a utilizar en preguntas y ahí sí, en oraciones en negativas. Solo la palabra ever. No va a ir acompañada de hardly ever, no, solo ever. Have you ever been to New Zealand? Okay. ¿Alguna vez has ido a Nueva Zelanda? I haven't ever been to Switzerland. Okay. Nunca he ido a Suiza. Entonces, a ese sí lo podemos utilizar. Solo ever sí lo puedo utilizar para hacer una pregunta o hacer una oración negativa. Okay. Pero solo ever. No voy a colocar hardly, porque a veces colocan hardly. Pero no, ya vimos que no. El hecho de que lo utilicemos para expresar o para sentir que estamos expresando algo negativo, recordemos que no es eso, sino que estamos diciendo la frecuencia. ¿Ok? Nunca hago eso. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero no estoy utilizándolo con esa intención, sino que estoy hablando de la frecuencia con la que realizo la acción. Muy bien. Vamos a regresar a este cuadrito. Entonces ya vimos adverbs of frequency. Ahora bien, eso es lo que vamos a hacer. Veamos el porcentaje de la frecuencia con la que realizamos la acción. 100% es always y 0% es never, o sea, nunca. Así es como vamos a ir viendo la escala. ¿Ok? 90% usualmente, 80% generalmente, 70% de vez en cuando, 50% a veces, 30% ocasionalmente, 15%,
raras veces. 5% completamente raras veces, raras ocasiones. Y 0% never. Entonces, así es como vamos a utilizar estos frequency adverbs. Lo que vamos a hacer es escoger el frequency adverb de acuerdo a lo que quiero expresar en la oración. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero expresar que todos los días desayuno en mi casa, ¿cuál de los frequency adverbs voy a utilizar? Always o usually. ¿Cuál de esos dos voy a utilizar para expresar que todos los días como en mi casa? Voy a utilizar always o usually. ¿Cuál será? Vamos a ver. ¿Cuál me dicen ustedes que tengo que utilizar de los frequency adverbs? ¿Cuál creen que debería utilizar para expresar? Always. Ujú, exacto, ahí está. Always, exacto. Por eso estoy diciendo que todos los días lo hago. Entonces, I always eat at my house. Todos los días lo hago. Siempre. ¿Ok? Always. Perfecto. Y si digo que nunca tomo café por las noches, voy a utilizar rarely o never. Ahí está. Never. Never. Exacto. Ahí está Abigail. Gracias. Diana, gracias. Never. Okay. I never drink coffee at night. Never. Entonces, ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar qué es lo que quiero expresar, cómo lo voy a expresar y escoger el adverbio de acuerdo a esa frecuencia, ¿ok? De acuerdo a ese porcentaje. No voy a utilizar uno para expresar tal vez algo. Y recordemos que si tenemos never, no quiere decir que sea negativo, aunque ahí se sienta como que es negativo. Porque yo sé que a veces vemos never y ya lo asociamos porque es algo negativo, pero no, ya vimos que no. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de los frequency adverbs? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda que haya quedado sobre cómo lo vamos a utilizar, cómo vamos a hacer oraciones? O ya vimos ahí más o menos cómo realizar las oraciones. A ver. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O ha quedado claro? ¿Hemos aprendido a utilizarlo? Ya sabemos ahí cómo lo vamos a realizar. Muy bien. Entonces, frequency adverbs. Vamos a irnos a trabajar entonces a la plataforma en los ejercicios de frequency adverbs. Aquí estamos, ¿ok? Estamos en frequency adverbs conversation, frequency adverbs sentences scramble, ¿ok? Y tenemos ahí occupations and workplace. El día de mañana vamos a ver una actividad de speaking y vamos a estar viendo estos tres. Simple present, yes, no questions, do, does y WH questions. Con ese tema vamos a concluir la unidad 5 con una actividad de speaking. Entonces ya tendríamos que ir como por acá. ¿Ok? Ya tendríamos que estar acá y haciendo el día de hoy los ejercicios de frequency adverbs, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a trabajar. Fíjense bien ahí en los ejercicios de los frequency adverbs. ¿Ok? Mucho ojo con los ejercicios de frequency adverbs. Recordemos siempre revisar nuestros ejercicios antes de colocarle ahí continue. Siempre asegurémonos que hemos colocado bien las palabras. Chequeamos ahí el deletreo o si le hemos puesto apóstrofe, si lo hemos contractado, todos esos detalles. Ahí lo tenemos que ir viendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vámonos a la plataforma, trabajemos. Y ahí vayan haciendo los ejercicios. Y ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, pues aquí estoy para apoyarlos, ¿de acuerdo? Entonces, a trabajar en la plataforma y pongámonos de meta completar todos los ejercicios de frequency adverbs el día de hoy.
Muy bien. ¿Cómo vamos aquí en la unidad 5? Espero que hayan llegado por lo menos al 5.31 o han avanzado un poquito más. Ok, recuerden que para el día jueves tenemos que estar preparados ya para el examen de las 5 unidades. Entonces tenemos que tener completos todos los módulos para el día jueves. Así que esa es la meta que nos tenemos que poner. Si ustedes van así como haciendo los ejercicios el día del repaso, está bien. Si pueden avanzar un poquito más, pues lo pueden hacer también, ¿ok? Entonces el día de mañana vamos a ver un poquito de speaking. Vamos a ver ahí los últimos temas que tenemos ahí, que son las do, does, WH questions, simple present, el que tenemos ahí en la plataforma. Va a ser nuestro tema de speaking con el que vamos a concluir la unidad 5. Y el día jueves vamos a hacer un repaso y luego ustedes harán el examen final. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que llegar al día jueves ya preparados, ¿ok? Para el examen. Algunos me imagino que ya lo hicieron o no lo han hecho todavía. Lo van a esperar. Van a esperar hasta el día jueves al repaso de todas las unidades. Ahí ustedes pues se hacen su propio ritmo. Lo importante es culminar el jueves todas las unidades, todas las actividades y con buena nota, ¿ok? Entonces espero que hayan llegado al 5.32, que es el último ejercicio de los frequency adverbs. Luego tenemos lo de las occupations, y luego ya tenemos simple present, que eso va a ser el tema de speaking del día de mañana con el que vamos a concluir la unidad 5, ¿de acuerdo? Entonces los espero el día de mañana para que concluyamos la unidad 5 con este tema de speaking, donde vamos a ver WH questions y un poquito más del do y el does, ¿ok? Entonces yo les voy a enviar la presentación y les voy a enviar la explicación de los frequency adverbs para que lo vayamos estudiando, para que estemos preparados para el examen final. ¿Ok? Y en el que vamos a ver de la unidad 1 a la 5. Por eso vamos a hacer un repaso de ellas el día jueves antes del examen. ¿Ok? Muy bien, entonces los veo el día de mañana con el tema de speaking. Pasen una linda noche y si tienen alguna otra duda, alguna consulta o algo del tema, pues ahí me lo hacen saber, ¿ok? Pasen una linda noche.